Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al INALE por la invitación. Yo soy un experto, pero de una clase distinta de la que señalaba Marc, porque no vivo necesariamente 100 kilómetros de distancia de donde viven ustedes. Pero pertenezco también a esa clase de personas que mira las cosas relativamente de lejos. Espero que igual esto me permita, o el objetivo es básicamente pasarles alguna información que pueda ser de su utilidad. No soy un experto en el tema del mercado de leche, es decir, soy un emigrante de la disciplina de la agronomía, porque estudié agronomía y soy ingeniero agrónomo, y soy un doble emigrante de este tema porque también trabajé sobre la lechería casi cada 10 años. Y ahora hace mucho tiempo que no volví a ella. Esta invitación del INALE me permitió regresar a esta temática y por lo tanto el abordaje que voy a hacer es cómo yo veo la lechería en Uruguay del punto de vista de los campos disciplinarios en los cuales entiendo de que tengo algo para decir o para aportar. Es decir, que voy a mirar a la lechería del Uruguay del punto de vista del comercio de Uruguay, del comercio internacional, de la estructura del comercio internacional, no tanto en aspectos dinámicos o de coyuntura, sino en los aspectos estructurales que tiene este mercado, y después voy a hablar de política comercial en el sector lácteo, en los aspectos internacionales que refieren a cómo está caracterizado este mercado, y en lo que refiere en particular al acceso al mercado del Uruguay. Y sobre estas direcciones trataré de sacar algunas recomendaciones. Hice este trabajo con mi hijo Pablo Bayán, que es economista, me ayudó en dos sentidos. Algunas de las tablas complicadas que tengo acá, que voy a pasar por alto, pero que las dejé porque el propósito de mi intervención no es solamente hacerles esta presentación hoy, sino también dejar algunos instrumentos que a los servicios técnicos del INALE les sirvan, que puedan continuar y puedan seguir usando. Es decir, que quizás hay más tablas y más información de las cuales yo me voy a parar a leer, pero igual las dejé todas, porque esa es la secuencia que hice para llegar a los resultados de las afirmaciones que voy a hacer. Es decir, que en ese sentido preferí ser transparente que andar poniendo conclusiones sin decir de dónde las saqué. Bien. Este es el orden que voy a usar. Voy a hablar de comercio en primer término, Uruguay internacional, política comercial, instrumentos de protección, en qué sentidos esos instrumentos tienen que ver con los precios internacionales y con esta ruleta rusa que de alguna manera vivimos en los mercados agropecuarios en general y en el mercado lácteo en particular. Y voy a hablar luego del acceso del Uruguay al mercado internacional de productos lácteos y cuál es el síndrome o la problemática que yo observo. Y bueno, finalmente voy a atravesar tres líneas de conclusiones sobre este recorrido que traté de hacer, de mirar al sector lácteo del Uruguay, manejando, como les dije, los instrumentos que conozco, que aplico y que utilizo de manera general en distintas temáticas. Lo primero que me pregunté es, bueno, ¿cómo está el nivel de apertura del sector lácteo? Y para mí fue bastante sorprendente llegar a la conclusión de poder afirmar, acá tienen dos gráficas, esta es exportaciones, millones de litros de leche equivalente de exportación y remisión, y esto es la proporción, nada más. Tuve la tentación de hacer esta gráfica y poner las columnas en amarillo, pero me pareció de que no era algo demasiado laico y que iba a polarizar a la audiencia y opté por otro color. Pero es un año bueno para ponerlo en amarillo. Las columnas, digo, el negro está solo. Bueno, esta es la primera sorpresa y es la primera afirmación que voy a hacer, ¿no? Independientemente que esto en valor no sea así, en términos físicos el 85% de la remisión en el año 2005 se está exportando. En medida de leche equivalente, uno podrá discutir los coeficientes técnicos de cómo convierte eso y lo otro, pero más o menos hoy la lechería es un sector netamente exportador. Esto es algo que se generó en los últimos
2 décadas y media, digamos. No era este sector. Y esto, de alguna manera, establece que para mirar a la lechería en el Uruguay hay que mirar el mercado externo. Es el que manda y es determinante. El mercado doméstico sigue cumpliendo alguna función, ahora vamos a ver en qué sentido entiendo que la está cumpliendo, pero con los niveles de consumo per cápita que tiene el Uruguay de productos lácteos y la población que tiene, ya esto, un sector en crecimiento permanentemente, obviamente, termina derivando en esta situación. Un sector en crecimiento competitivo como es la lechería. Bien, después me pregunté, bueno, pero ¿qué cosas estamos vendiendo? ¿A dónde se estamos vendiendo? ¿Cuál es la combinación de productos y mercados? Es decir, ¿qué cosas estamos vendiendo? ¿Hay alguna relación con los mercados? Vienen un conjunto de gráficas que pueden ser aburridas, pero que las tuve que hacer para poder, de algún modo, establecer un juicio en relación a esto. Las voy pasando rápido, ¿no? Productos. Obviamente que 4 productos mandan: leche en polvo entera, queso, leche en polvo descremada y manteca. Esa es la evolución que han tenido. Estos son millones de dólares. Esta es la evolución de las exportaciones totales. Después, siempre que estudio esto respecto a productos, digo, bueno, pero ¿qué pasó con los índices de diversificación? Es decir, estamos vendiendo una canasta más o menos diversificada. Estos grupos de productos a su vez son familias de cosas adentro. El tema de la diversificación en la lechería es importante. Lo voy a señalar acá, voy a volver a él, pero la canasta de cosas que vendemos es importante. Si uno mira los países que mandan al mercado internacional de lácteos, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que tuvimos recién la referencia, es si a nivel del sistema armonizado, que es como clasificamos los productos, en las bases de datos de comercio tenemos 15 productos, Nueva Zelanda tiene ventajas comparativas reveladas, es decir, participación relevante y destacada y especialización en ese sector en relación al comercio internacional en los 15. ¿Sí? Es decir, un productor dinámico en lechería es un productor que tiene una canasta muy abierta de productos lácteos que exporta. Y bueno, quise saber eso y llegué a esta conclusión. El número de productos está cayendo. Voy a poner un cuadro final, pero estos son indicadores de eso, de diversificación. No importa las definiciones ahora, concentración de los primeros 4 productos, concentraban menos del 80%, hoy concentran el 90% de las exportaciones, es decir que concentramos en productos. Esta es la misma gráfica, pero en volumen de los 4 productos que mandan y del resto. Esto es por regiones, también hemos tenido una concentración por regiones. Estas son las regiones que importan: el Mercosur, el resto de América Latina, África y Rusia. Para el año 2015 esas son las 4 macroregiones que importan. Lo mismo en diversificación, también hay concentración en regiones. También lo mismo si ponemos más desagregado por países. Estos son los 6 primeros países para el año 2015: Brasil, Venezuela, Argelia, México, Rusia y Chile. Lo mismo, indicadores de diversificación. Esta es la relación producto-mercado, es decir, acá lo que veo es un determinado producto a un mercado, cómo se exportó en todos los años. Entonces, el queso al Mercosur es algo que siempre estamos vendiendo. La leche en polvo entera al Mercosur es algo que siempre estamos vendiendo. Y después las otras cosas son menos regulares y más cambiantes. Finalmente, esto se resume en este gráfico, que es el gráfico de la diversificación. En el 2007 teníamos 7 productos, en número equivalente, no importa, pero es un indicador de diversificación. En el 2015, 4. Países, 7. En el 2015, 6. Bajamos, también concentramos menos que en productos. Y la concentración producto-país, teníamos 24 relaciones producto-país relevante, hoy tendremos 14. Eso respecto a diversificación. Veamos un poco respecto al tema de los precios. De los 4 productos, el total, esta es la evolución, lo que venimos hablando, los dos ciclos de precio, yo marcaba con variaciones 2009, 2014, 2015, 2016, vi que la evolución que tenía Australia era más parecida a la que tiene el Uruguay respecto a esos periodos con altibajos, un periodo fuerte de crecimiento y luego de contracción. Luego veo los precios de exportación. Ahora no esto es por kilo, esto serían precios por kilo de lácteos, ¿sí?
y ahora los miro por leche equivalente para poder compararlos con precio al productor, ¿sí? Entonces tenemos la evolución 2007-2015, todos estos datos son fuentes de INALE que me dieron Gabriel y Mercedes, son en base a una base de datos de UNUNET, son los datos disponibles que encontré, y acá lo que vemos es la evolución de el precio de exportación, el precio al productor y el precio doméstico en leche equivalente. Este lo calculé, tenía el precio total y tenía el precio de exportación y tenía la participación en leche equivalente, entonces calculé este. Me pareció más informativo ver esto, por el hecho de que lo que se observa es que el precio al productor sigue el precio de exportación, pero lo sigue de manera más suavizada, eso es notorio. Y un suavizador, un instrumento suavizador en este mercado del precio al productor se convirtió en el precio doméstico de los productos lácteos. Claramente es lo que muestra este gráfico. Y eso se expresa en que, mientras que el precio al productor sobre el precio total se mantiene, es decir, lo que se llama la incidencia de la materia prima por mercado de destino en términos totales, este es el dato que regularmente se ve, que es alrededor de un 70%, si uno lo mira por mercado de destino, en exportación y en mercado doméstico, se observa esta relación que está acá, ¿no? Siempre la incidencia del precio de exportación, del precio al productor en el precio de exportación, es más alta que la incidencia que tiene el precio al productor en el precio del producto en el mercado doméstico, ¿sí? Eso regularmente es así. Exageradamente eso se ve en el año 2015 porque se dio esta evolución. Mientras estos caen, estos suben, ¿sí? Y claramente que esta evolución tiene que ver con el hecho de que esta caída es menor que la que tuvieron los precios de exportación. Es decir, que hay una suerte de amortiguación del precio al productor por parte de la industria que de alguna manera están financiando los consumidores de lácteos en el Uruguay. Bien, resumen de todo este viaje por el Uruguay y su especialización comercial. Bueno, claramente es un sector exportador, el 85% de la remisión se exportó. Los productos, hay una concentración en estos cuatro mercados, de estos cuatro productos, o grupos de productos, de ser 3/4 a principio del periodo, es el 90% ahora. Esta es la característica por mercados, estos son los mercados que mandan si consideramos regiones, estos serían los países que corresponden a esas regiones. Claramente los precios han tenido un patrón de invertida con un máximo en el 2014 y con esa variación o diferenciación entre lo que ha sido la evolución del precio de exportación y el precio en el mercado doméstico y el precio al productor, siguiendo el precio de exportación, pero de una manera un poco más amortiguada, con oscilaciones más suaves. Es decir, ha habido una expansión de las exportaciones notorias con concentración en productos y con mucha concentración de productos y un poco menos de concentración en países. Eso determina un síndrome de vulnerabilidad de la inserción y es uno de los puntos de mi intervención. Voy a volver a esto y voy a terminar con esto, pero voy a seguir ilustrando esta idea a lo largo de mi presentación. Un sector exportador como este es muy dependiente de su inserción internacional y tiene hoy un síndrome de cierta vulnerabilidad. La amortiguación de la caída al productor se han dado, pero ¿hasta cuándo puede resistir el mercado doméstico? Puede hacer esto un año, quizás 2, pero no hay mucho margen para que esto pueda ocurrir para amortiguar los ingresos de la industria. Bien, hasta acá terminó mi viaje sobre el Uruguay, esas son las conclusiones que saqué respecto a mercados, productos y evolución de precios. ¿Qué es lo que puedo decir en relación al mercado internacional? Bueno, acá hice dos cosas. Primero miré los lácteos globalmente y después miré los tres mercados importantes, queso, manteca y leche en polvo. Del punto de vista, estoy trabajando con datos viejos, estructurales, promedio, quizás seguramente no caracterizan a la situación, son datos buenos de economía internacional, no tengo datos tan buenos para el año 2014 y 2015. Los datos de comercio internacional suelen sufrir un proceso de crítica de consistencia que genera un cierto retraso para tener buenos datos. Si yo hubiera querido usar datos del 2015, no podría haber tenido datos de esta base de información internacional, que es la BASI, que es una base de datos que hacen un centro en París que se llama el CEPI, y esos datos de comercio yo sé que son buenos, que cierran las export con las import, que a nivel de productos se pueden ver,
cosa que si uno mira los datos del año pasado no podría decirles exactamente lo mismo porque siempre hay inconsistencias. Entonces, estos datos corresponden a un periodo de precios altos, esa crítica se puede hacer, pero son los datos estructurales que tengo. El mercado de los lácteos es un mercado de 62.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Dónde estamos nosotros en este mercado como exportadores? Acá están los exportadores, marcados los exportadores. Estamos en los primeros exportadores mundiales, que son los que explican, es un mercado concentrado, 25 países explican las exportaciones de lácteo del planeta. Obviamente Nueva Zelanda es el campeón, tiene el 12% del mercado internacional. ¿Dónde está Uruguay? Uruguay está en el club del 1%. ¿Vieron que acá hay muchos del 1%? Bueno, uno de esos del 1% es Uruguay. ¿Quién es el límite entre el 1% y el resto? Argentina. Acá está, 2%. Argentina es el último. De esos 25 exportadores competitivos, a lo que le llamo exportadores competitivos, son a exportadores que hacen exportaciones sin mecanismos de intervención doméstica, proteccionistas o subsidios a las exportaciones, todo el combo de instrumentos que se utilizan de manera sistémica en este mercado. Hay 10 exportadores competitivos en el planeta, Uruguay es uno de ellos, ¿sí? Es decir que estamos en una crema determinada de productores de un sector que ya vamos a ver las características que tiene el comercio en relación a la producción mundial, porque este es otro dato estructural relevante de este mercado para entender cómo funciona. Bueno, ¿cómo son los importadores, los que compran? Estos son los que venden, ¿no? Como ven acá, la mayoría de los que venden son muchos países europeos y Nueva Zelanda obviamente por ahí, estará por ahí Australia y Argentina. Los importadores son mucho más diversificados que los vendedores. Hay comercio interindustrial, es decir, hay muchos países que son exportadores e importadores de lácteos, es decir, que venden quesos y compran quesos, que venden una commodity como la leche en polvo, exportan leche en polvo e importan leche en polvo. Esto ocurre, es muy corriente dentro de Europa. El comercio interregional europeo en el mercado lácteo manda, y eso nos vamos a ver a continuación, la relevancia que tiene el comercio intrarregional entre países de la Unión Europea en el mercado lácteo como proporción del comercio mundial. Y ese comercio tiene mucho patrón intraindustrial, como tiene de patrón intraindustrial la mayoría del comercio europeo, no es algo particular. ¿Qué cosa tenemos que mirar acá del punto de vista de nuestra sensibilidad de inversión? Cuando vemos la estructura de las importaciones, la estructura de los que compran, que en el mundo de los productos lácteos, solamente 14 países del planeta importan unitariamente más de lo que nosotros vendemos. ¿Se dan cuenta que nosotros somos un país de 3 millones de habitantes? Esto no ocurre prácticamente que en ningún mercado, ¿sí? En ningún mercado hay tan pocos países que compren más de lo que nosotros vendemos. En todo el resto nosotros vendemos más o menos lo que ellos compran o incluso bastante más, ¿sí? Es decir, más que cubren nuestras exportaciones, todas las importaciones de la mayoría de los países del planeta, salvo de 14. ¿Sí? Argelia es el límite de México, Japón, Estados Unidos, Arabia Saudita, España, China, Francia, Holanda, Bélgica, Rusia, Italia, Gran Bretaña y Alemania compran en lácteos más de lo que nosotros vendemos. El resto compra menos, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el régimen de protección en el cual cada uno entra. Voy a volver sobre esta idea, pero tiene que ver con cuánto uno mueve la aguja cuando entra a un mercado, es decir, cuánto sensibiliza a los productores del otro mercado las exportaciones de uno, ¿sí? Y es un dato a tener en cuenta que tiene que ver con el tamaño. Es decir, que en el resto, en todos estos otros, en estas 3 filas que están acá, somos competencia. Es decir, que hay un club del 1%. Fíjense que estos porcentajes son sobre el mismo total, son sobre 62.000 millones de dólares. Por lo tanto, todos estos del 1% son algunos que compran más o menos lo mismo que nosotros vendemos, ¿sí? Bien, este es un dato estructural relevante. No sé si uno yo diría, iba a poner, es el único mercado en Uruguay en donde ocurre esto. Entonces, como decir único era determinante, puse casi el único. Y pensé en los tops de lana, porque quizás en lana pueda ocurrir algo parecido, pero no se me ocurre que en ningún otro producto Uruguay esté en estas condiciones. Es decir, que el tema del tamaño es importante, porque tiene que ver con
qué tipo de esfuerzos nosotros tenemos que hacer en materia de política comercial, y es lo que voy a referirme sobre el final. Bien, para analizar los mercados, porque esto es hablando de los lácteos, haciendo una bolsa, sumando todo y mirando todo en general, pero seamos un poco más precisos. Tratemos de mirar el mercado de la leche en polvo, el mercado de la manteca y el mercado de los quesos. Para analizar estos mercados, lo que hay que hacer, un instrumento para el análisis de un mercado internacional, es conocer exhaustivamente toda la estructura de la oferta y toda la estructura de la demanda. Es decir, cuánto es todo lo que se produce por todos los países del planeta y cuánto es todo lo que se compra o se consume por todos los países del planeta. ¿Sí? ¿Tenemos información para hacer eso? Sí, tenemos. Es decir, que ustedes piensen en una matriz en donde la fila están todos los productores de los países del planeta y en las columnas están todos los países del planeta. Lo que tenemos comúnmente de esa matriz es toda la matriz menos la diagonal. Es decir, lo que un país vende a sí mismo. En la diagonal va a estar de esa matriz lo que un país se vende a sí mismo, lo que es lo que significa la absorción doméstica. Producción menos consumo o consumo menos producción. Producción menos consumo en los exportadores y consumo menos producción en los importadores. ¿Sí? Completar una matriz producción-consumo es un instrumento clave para el análisis de un mercado. Y esto es algo muy complicado de hacer, porque por un lado están las estadísticas de comercio y por otro lado están las estadísticas de producción. ¿Cuál es la única información disponible para hacer matrices producción-consumo en el caso de los lácteos? El sistema de información de Estados Unidos. Pero curiosamente, yo no sé si esto es una cuestión, porque es algo que siempre me intriga cada vez que voy a un mercado, lo difícil que es hacer una matriz producción-consumo. Y a veces me pregunto si en realidad esta opacidad de los mercados tiene que ver con que no es neutral, digamos. Porque que el Servicio de Información de Estados Unidos en materia agrícola no dé buenos datos y exhaustivos para saber cuánto es producción y consumo en el mercado de los lácteos, a mí por lo menos me da curiosidad. ¿Sí? Y es difícil, eso es difícil de hacer. Y eso fue lo que hicimos para los quesos, para los lácteos, y entienden lo que hay que encontrar, ¿no? Yo sé cuánto exporta Estados Unidos, pero quiero saber cuánto Estados Unidos se vende a sí mismo. Porque la sustitución que se opera en el mercado, si uno no conoce la diagonal del mercado en una matriz producción-consumo, no conoce la absorción doméstica, no conoce el 90% del mercado. Porque en los lácteos lo que se comercia en relación a lo que se produce es alrededor del 10%. Es muy poco. Este es otro dato estructural y esto varía para cada uno de los productos. Pero esto es un dato estructural del nivel de apertura comercial que tiene este mercado en la economía mundial. Estamos adentro de ese mercado, ¿no? Esos 62.000 son el 10% del mercado de los lácteos. ¿Dónde está el resto de la producción y el consumo? En la absorción doméstica. Existe una preferencia primitiva de las jurisdicciones nacionales del planeta que la gente quiere consumir la leche que produce en su propio país. ¿Sí? Eso es así. Y la política comercial está hecha para eso. Y esto es algo relevante a entender y tiene que ver mucho con un fenómeno que vemos reiteradamente, que es el tema de volatilidad. Bien, dichas estas advertencias, tengo algunas observaciones para cada uno de los mercados y tengo las matrices, que no sé, son aburridas. Yo se las dejo a Mercedes para que sigan trabajando acá en el ILALE, para completarlas, para el análisis. Es algo que yo creo que es útil, no las voy a ponerme a leerlas acá. En el caso de la manteca y los quesos más o menos la complementamos. En el caso de la leche en polvo, la información, curiosamente, en esa commodity, es mucho más oscura. Digo, quizás tendría que haber trabajado más, pero trabajé mucho para hacer esto. Igual no logré completar bien la matriz producción-consumo para el caso de los lácteos, sobre todo el tema de la absorción doméstica. Digamos algo, bueno, ¿cuánto valen estos mercados? El mercado más grande es el de los quesos, casi 30.000 millones de dólares, le sigue la leche en polvo, y el más chico es el de la manteca. El mercado de los quesos es un mercado bastante abierto en relación al resto, porque el 25% de la producción se comercia. Obviamente que los porcentajes que ustedes vean acá son estimados del trabajo que yo hice para esto, no son estimaciones selladas por una fuente, son elaboración propia a partir del procesamiento de datos de la base y del USDA, hechos para este trabajo y tienen... Digo, son estimaciones preliminares, pero son órdenes de magnitud adecuados que nos ubican en las características de ese mercado. 25% de la producción se comercia, ¿sí? Que es relativamente abierto.
digo, comparado con muchos otros mercados de otras cosas del planeta, es mucho más cerrado, pero es relativamente abierto dentro de los mercados lecheros. Pero ese relativamente abierto es muy engañoso, en rigor no es relativamente abierto. Lo que ocurre es que hay mucho comercio intrarregional, intraeuropeo en el mercado de los quesos. Entonces yo lo que estoy recogiendo ahí simplemente es que en la Unión Europea hay un mercado intenso, un mercado relevante, un intercambio fuerte en materia, en este producto, porque 60% del comercio es intrarregional de Europa. Entonces, es decir, del total de los 28.000, el 60% es comercio intrarregional de Europa. Y si la pongo a Europa y le considero además los quesos que Europa vende extra zona, tengo el 75% de las exportaciones. ¿Sí? Entonces ese indicador de apertura es un poco engañoso. En rigor está abierto el mercado de quesos adentro de la Unión Europea. Esa sería la manera de calificar esto. 8 exportadores concentran el 90%. Es curioso que Uruguay está en la cola alta de los concentrados, es decir, aparece abajo, es el más grande de los chicos, por decírselo de alguna manera, ¿no? Hay 20 países que concentran el 85% de las compras en este mercado y destacan los casos de Rusia y Japón. Acá recién vimos los datos en dinámica, en tasa de crecimiento. Yo acá les estoy hablando del tamaño relativo, ¿no? Aparte de Europa, que es la que manda, después si uno mira los mercados grandes relativamente en materia de importación de quesos y de compra de quesos, se destacan los casos de Rusia y Japón. En leche en polvo es un mercado de 21.000 millones de dólares, el líder es Nueva Zelanda. Es relativamente más abierto que este 25%, pero esto lo puedo decir solo para la Unión Europea y para Estados Unidos. Para el resto no hay datos. No puedo hacer un juicio sobre el nivel de apertura porque no sé cuánto es la absorción doméstica de leche en polvo de la mayoría de los países productores relevantes del planeta. Esa información no está, yo no conté con ella y no puedo hacer un juicio. No lo sé. No sé, entiendo que es una commodity, pero es algo que creo que es interesante saber porque Uruguay está muy jugado a la leche en polvo y es algo que habría que investigar. 12 exportadores son el 80%, también es terriblemente concentrado. Uruguay sale del 1% porque es el 1,5% en el caso de leche en polvo, es como un lugar en donde marcamos un poco más. Y después está la manteca, que es la campeona de las distorsiones, son 7.240 millones, el 60% de las exportaciones son europeas, de ese 60 un 35% es mercado intrarregional europeo, eso me quedó de borrador, perdón, es un mercado cerrado, 10% se comercia, debe ser relativamente cerrado la leche en polvo para que me cierre con el número agregado. Que está citado por ahí de que en términos de lácteos solamente el 10% del comercio el comercio es el 10% de la producción. 7 exportadores, mucho más concentrado, concentran el 95%, y 19 países están más diversificadas las compras, es decir que hay más apertura de países. Bien, acá están las matrices producción-consumo y las dejo. Hasta ahí las características del mercado internacional. Hablé de comercio, del comercio de Uruguay y de cómo es el comercio internacional. Y subrayé algunas ideas. Ahora voy a hablar de instrumentos y de política comercial. El hecho de que el 10% de la producción mundial se comercie es revelador de que hay algo que ocurre en este mercado en materia de política económica y de política comercial. Y es eso lo que quiero enfocar ahora en segundo lugar, este aspecto. ¿Qué es lo que ocurre en materia de política comercial y de instrumentos que afectan el desempeño del sector? Entonces, lo conocido. No voy a abundar en esto, pero simplemente ¿de qué estamos hablando? Hay un sistema de protección en la lechería. Esto ocurre en muchos productos agrícolas, pero en la lechería ocurre de forma exagerada. Yo me atrevería a decir una afirmación, que revísenla. Yo creo que el mercado de los lácteos como producto agropecuario es de los mercados más intervenidos y más distorsionados que hay dentro de los productos agropecuarios. ¿Sí? Y eso se debe a que hay un sistema de intervención y de regulación que tiene dos componentes que están mutuamente relacionados. Unos tienen que ver con el acceso, con instrumentos de frontera, con la protección que se establece, que los países establecen en las fronteras. Aranceles, que pueden tener la forma de aranceles específicos, de ad valorem,
10% de aranceles, 20% de aranceles, 50% de aranceles, 100% de aranceles. O aranceles específicos que tienen la forma de unidades de valor por unidad física, es decir, pesos por kilo, tantos pesos por kilo importado de tal producto. Esa es otra manera de establecer un arancel en la frontera. O de restricciones cuantitativas, o del combo de las restricciones cuantitativas más los aranceles específicos y más los aranceles ad valorem. Todas estas cosas, en particular las de la categoría C, son las que vemos en el mercado de los lácteos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido con... Déjenme hacer un paréntesis breve para entender el contexto, digamos, del tema de la liberalización agrícola y de la protección en los mercados agrícolas. Este es un tema antiguo en materia de reglas de la economía internacional. En la ronda multilateral anterior, que es la última que finalizó, que es la ronda Uruguay del GATT, que nació en el año 86 en Punta del Este, acá en Uruguay, y que terminó en el 94 en Marrakech, hubo un cambio importante en las reglas del comercio. El tema de los mercados agrícolas y su liberalización entró como un tema de disciplinamiento internacional. Es decir, que los países se comprometieron a disciplinarse mutuamente en materia de política comercial en agricultura. Uruguay tuvo un protagonismo relevante en ese proceso. Fue, entre otras cosas, el creador del grupo de Kers con otros países productores competitivos de productos agrícolas. ¿Qué es lo que ocurrió en la ronda Uruguay del GATT como resultado final? ¿Hubo liberalización de los mercados agrícolas? No. Pero lo que sí hubo fue la incorporación del tema y cierto avance en la transparencia de los instrumentos de la protección. ¿A qué me refiero en transparencia? No es lo mismo aplicar protección aplicando restricciones cuantitativas, aranceles ad valorem y aranceles específicos, todo mezclado, que aplicar protección solamente con aranceles ad valorem. El nivel de opacidad que tenga la protección también informa sobre el nivel de restricción que tiene la protección. La protección menos opaca, la más transparente, es aplicar un arancel ad valorem, porque uno sabe cuánto es lo que está aumentando el precio internacional para entrarlo a nivel doméstico. A medida que va cambiando el tipo de instrumento, va siendo cada vez más opaco, porque va generando protección que es complicado medir el efecto final que tiene sobre los precios. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hizo en la ronda Uruguay del GATT? Arancelizar instrumentos de este estilo. Vale decir, se pasó la protección de instrumentos opacos a instrumentos transparentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de en la siguiente ronda, esos instrumentos transparentes liberalizarlos. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que el tema de la multilateral, como ustedes saben, no avanza y la ronda Doha del desarrollo quedó totalmente congelada. Por lo tanto, liberalización agrícola no hubo. Por lo tanto, dimos un paso en la transparencia de la protección y ningún paso en la liberalización, o muy pocos pasos en la liberalización, más allá de lo que los países quisieron hacer de forma unilateral. Si uno tiene estos altos niveles de protección, consecuencia que tiene precios domésticos intervenidos altos, lo cual genera excesos de oferta. Si tiene excesos de oferta, necesita una manera de sacárselos de arriba. Subsidios a las exportaciones para venderlos, cuotas de producción para reducirlos, es decir, hacer cosas. Una vez que uno entró a meterse y a cambiar las condiciones, después tiene que empezar a hacer otras para seguir cambiándolas. Y este es el mundo que vivimos, y a eso me voy a referir ahora. A ver, esta es una cuestión simple que tiene una raíz técnica. Voy a tratar de lograr comunicarla. ¿Cuál es el hecho estilizado que ustedes están viviendo? El sub y baja de los precios internacionales. Ese sub y baja de los precios internacionales no es independiente de la política comercial que los países aplican. No es porque hay pasto o no hay pasto, eso puede subir y bajar los precios internacionales. Es lo que hace la naturaleza con los mercados agrícolas, ¿no? Genera condiciones para que se expanda la oferta o para que se contraiga, ¿sí? Y eventualmente luego eso genera efectos sobre los precios y genera efectos sobre la demanda y después se llega a un precio que equilibra el mercado. Y naturalmente los precios deberían moverse con eso. Ahora, si además de eso, que son la volatilidad natural que tienen que tener los precios agrícolas, tenemos países interviniendo de una manera que en este periodo 2009, 2015, 2014 ha sido la que voy a relatar ahora. Esto está documentado en un artículo de este año, de una revista de economía muy prestigiosa, es un artículo de 2016,
Se refiere a precios de alimentos en general, pero lo que dice y lo que aplica es el caso de los lácteos en particular, ¿sí? En el periodo reciente, cuando los precios suben, se producen dos cambios en la política comercial por parte de los países. Por un lado, los exportadores restringen las exportaciones. Cuando los precios suben mediante distintos mecanismos, tenemos el extremo de nuestro vecino de impuestos a las exportaciones, licencias no automáticas, distintos tipos de mecanismos de restricción de las exportaciones que eran infrecuentes en el uso en la economía internacional, pero que se hicieron mucho más frecuentes en este periodo. Básicamente el objetivo es la estabilización de los precios domésticos al consumidor, ¿no? Porque hay una sensibilidad con boom de precios, tema de seguridad alimentaria, crece la canasta de alimentos, los países no quieren tener esos boom de precios domésticos, entonces los exportadores restringen la oferta y así controlan los precios domésticos. En ese momento, los importadores, como los precios están tan altos, que son los que comúnmente son los que hacen la protección, relajan los sistemas de protección, porque los precios son altos, entonces requieren menos protección para defender la producción doméstica, ¿sí? Al relajar la protección, estas dos cosas juntas, que son construcciones de la política comercial, generan más exceso de demanda y efecto amplificado en los precios internacionales. Quiere decir que los precios si van a subir, suben más. Ahora, cuando los precios bajan, 2015-2016, se producen cambios análogos, pero en el sentido contrario. Los exportadores eliminan restricciones y los importadores aumentan la protección. Esto es lo que está documentado en este artículo. Y por lo tanto, se genera más exceso de oferta, aumentan más y los precios caen más. Es decir, definitivamente la economía internacional en el mercado de los productos agrícolas enfrenta un tema de coordinación, tema clásico en las reglas del comercio internacional, que es un tema de coordinación y cooperación multilateral. Cada uno trata de hacer lo suyo de la mejor manera posible sin tener en cuenta el efecto que va a tener eso sobre el precio internacional, y cuando todos hacen lo mismo, lo que hay es una política comercial de los países exportadores e importadores que es absolutamente procíclica a los precios, ¿sí? Cuando los precios suben, los hacen subir más, y cuando bajan, los hacen bajar más. Este es el mercado en el cual se está. Bien, esto unilateralmente el Uruguay solo no puede hacer nada, obviamente, que vamos a hacer lo mismo que hicimos siempre, ir a Ginebra, defender el multilateralismo, la cooperación, la liberación agrícola, pero esto está fuera de nuestro control, es algo de los grandes jugadores de la economía mundial. Pero está bueno conocerlo, porque esto nos obliga a decir cómo logramos buscar mecanismos para, de alguna manera, blindarnos de esta volatilidad, es decir, de comprar más seguridad. Es en definitiva lo que tenemos que buscar, y esto es exactamente el punto con el cual quiero resolver esta intervención mía en el día de hoy, que es el acceso de Uruguay y su problemática. A ver, hablamos de qué vendemos, a quién le vendemos, pero la pregunta que me hago ahora, que es la pertinente, es cómo vendemos, ¿sí? ¿Mediante qué mecanismos vendemos? Y hay dos grandes maneras de vender en el mundo y de comerciar en el mundo. Vender de forma preferencial, adentro de acuerdos, o vender de forma no preferencial, es decir, accediendo al mercado del otro con la protección que el otro le aplica a cualquiera. ¿Sí? Yo miraba hoy en la intervención anterior los casos de Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda y Australia, desde el punto de vista lácteo, aparte de lo que producen, de su manera, de su tecnología, de todas las condiciones que ustedes puedan plantear de similitudes y diferencias con Uruguay, hay una gran diferencia, y es que enfrentan mundos totalmente distintos. No por el lugar geográfico solamente que están en el planeta y por las distancias, vaya que eso influye en el comercio, sino porque comercian con países con los cuales grandes, con los que tienen acuerdos comerciales preferenciales, ¿sí? Los mundos que enfrenta Uruguay y los que enfrenta Australia y Nueva Zelanda son totalmente distintos. Nosotros vendemos en libre comercio lácteos a mercados que compran lácteos con cierta relevancia solamente a dos destinos, Brasil y Venezuela. Tenemos libre comercio, es decir, entramos supuestamente con arancel cero y sin restricciones cuantitativas a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a Chile y a Bolivia. Punto. No tenemos más libre comercio con ningún país del planeta. El resto de las cosas que accedemos
aunque accedamos en condiciones preferenciales, no son de libre comercio. Y en el resto vendemos a nación más favorecida, que ahora voy a referirme a eso. Tenemos el Mercosur, pero es un libre comercio que bien sabemos, no los voy a aburrir ahora ni los quiero deprimir a fin de la tarde, con lo que significa comerciar adentro del Mercosur y el cúmulo de barreras no arancelarias que hay. Las restricciones cuantitativas que no están, pero que sí están, los exportadores que se tienen que disciplinar y hacer restricciones voluntarias a una cierta cantidad que tienen que vender y no se pasan de esa cantidad, en fin. No es un lugar confortable el Mercosur, a pesar de que tenemos a países que supuestamente son compradores de lácteos. En particular Brasil, pero Brasil es un país que en materia láctea tiene una política proteccionista de sostén de la producción doméstica terriblemente alta y cada vez que nos pasamos de la raya en algo tenemos marcada ahí. Ya hemos tenido un antidumping, por ejemplo, en el caso de leche fluida UHT hace algunos años. ¿Qué pasa con el resto de los países de la LADI? Bueno, hay acuerdos, pero el sector lácteo no está liberalizado de forma completa para Uruguay. Acá es relevante el tema de México, ¿no? Y México es un mercado importante en materia láctea y que puede serlo aún más, en donde tenemos un acuerdo de libre comercio global, pero pica siempre las excepciones y el problema en el sector lácteo, ¿sí? Eso es algo que va a requerir cambios a futuro y me voy a referir más adelante. El acceso no preferencial. En el resto del mundo accedemos con la protección que cada país aplica de forma no discriminatoria. A eso se le llama nación más favorecida. Y es cada vez más difícil entrar así, dado que en los hechos estamos siendo, estoy jugando con las palabras, la nación más desfavorecida, porque entramos en las condiciones de exportadores de lácteos peores que tiene cualquiera. Y por lo tanto cada vez nos cuesta más vender. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que hice la tarea y es también para los colegas del ILALE. No es mucho para presentar ahora, pero esto es una revisión exhaustiva de cuáles son las condiciones de acceso en los mercados de la LADI, que no son el libre comercio, Colombia, Ecuador y Perú, cuál es la preferencia, el margen de preferencia, las cuotas cuáles son. Estos números son ridículos, son escalas ridículas. Las cuotas que tenemos son inexistentes, son muy pequeñas. Bueno, tenemos 100% en Cuba, en algunos casos no tenemos preferencia, pero ven, los mercados a los cuales accedemos con preferencia, no quiero hablar, es decir, son curiosidades, no son mercados que nos puedan generar expectativas de una inserción segura, que esa es nuestra perspectiva. Bien, ese es nuestro estado de cosas. Ahora hagamos el tema del acceso en perspectiva, en dinámica. ¿Cómo se va a mover esto? ¿Cuáles son nuestras condiciones futuras de acceso? ¿Qué es lo que va a pasar? Y voy a poner un caso de un ejemplo que estudié hace poco en un libro que va a salir ahora, que son los nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico, oportunidades y amenazas para Uruguay. Es un trabajo que hice con Ignacio Bartezaga y Carmen Estrades, está por publicarse ahora en un libro que va a sacar la Academia Nacional de Economía. Esto es un paréntesis de propaganda, discúlpenme, pero de ahí saqué las cosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, lo que está ocurriendo es que perdemos preferencia en mercados complementarios. ¿Qué son mercados complementarios? Mercados que compran lo que nosotros vendemos. ¿Y esa preferencia con quién la perdemos? Con países rivales. ¿Qué son países rivales? Países que venden lo que vendemos, ¿sí? ¿Cuándo y cómo se va a dar esto? Bueno, esto lo explica este cuadro. Hay una liberalización plurilateral en puerta en el conjunto de estos 12 países, que son países de las Américas y del Pacífico. Hay una liberalización que se va a dar de inmediata, hay otra que no se va a dar de inmediata, y hay una que no va a ser plurilateral, pero va a ser bilateral y que ya se está dando. En este cuadro, tanto en instrumentos ad valorem como en restricciones cuantitativas, aranceles específicos y cuotas mezclados con aranceles. En este cuadro de acá, no me voy a detallar, aparecen los lácteos y la leche muchas veces. La leche en México, la leche en Perú, la leche en Japón. Es decir, estamos perdiendo preferencias con mercados complementarios frente a países rivales como Nueva Zelanda, Australia, el propio Estados Unidos, que es un exportador de productos lácteos. ¿Cómo es el nivel de protección en ese mercado? Bueno, fíjense, en aranceles ad valorem, el campeón es México. Acá tenemos preferencias, pero tenemos cuotas. Quiere decir que la manera de defendernos en México de lo que pueden hacer los otros exportadores de los países del TPP, ¿no? Que son Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Japón, Canadá, México, Estados Unidos, Perú, Chile. Son 12, me puedo haber olvidado de alguno.
Malasia. Bien, estos son los niveles de protección que tenemos en aranceles ad valorem. En aranceles ad valorem el que se protege más es México. Estos son los productos abajo en el sistema armonizado. Acá están la leche en polvo, los lácteos y los quesos. ¿Sí? Y esto es en aranceles específicos equivalentes, es decir, los aranceles específicos convertidos ad valorem. Esto es una cosa que hicimos nosotros, que es convertir esos aranceles específicos en ad valorem para compararlos con esto. En este caso se ve que este tipo de instrumento es importante en Japón, con aranceles disparatados del 120, 140%. Nosotros tenemos que pagar estos aranceles y un socio del TPP va a entrar con aranceles cada vez más chicos. Por lo tanto, no vamos a entrar nunca más a Japón. ¿Sí? Y estas son las cosas sobre las cuales no tengo aranceles equivalentes, simplemente cuento el número de productos en donde hay cuotas y los mecanismos de protección son otros, como por ejemplo, típicamente en Canadá, ¿no? Canadá no aparece acá como que pareciera que está todo tranquilo con Canadá, pero cuando nos vamos a las restricciones cuantitativas combinadas con aranceles, usan 22 en estos productos, por lo tanto, terriblemente protegidos. Bien, esto es lo que va a pasar. Perdemos preferencia en mercados prioritarios. Esto ya nos ha pasado, nos viene pasando hace mucho tiempo y no solo en los lácteos, nos viene pasando en la carne, nos pasó en los cítricos, dejamos de exportar a Europa cuando Sudáfrica hizo el acuerdo con Europa. Es algo que al Uruguay se le ha repetido muchas veces, porque no ha tenido una política comercial que esté adaptada a la canasta de productos que son significativos de su oferta exportable. Subordinó la negociación y su manera de negociar al mundo de otra forma que no corresponde con los intereses nacionales de acuerdo a su estructura productiva. Pero en los lácteos también se va a dar y va a ser un problema. Esto tiene que ver con algo que presentó Marc, que lo estoy presentando de nuevo, y tiene que ver con, bueno, está este problema, ¿a dónde miramos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los mercados? ¿Hacia dónde mirar? Esto es un gráfico que mira el consumo per cápita en este eje y en este caso la población. Ordena de los países que consumen más lácteos por persona a los que consumen menos. ¿Sí? México está en el promedio del planeta. ¿Sí? Si uno suma todo el consumo de lácteos del planeta y se divide por toda la población, llega a 118 kilos per cápita. México está a mitad del camino. Los que están para arriba consumen más que el promedio y los que están para abajo consumen menos. Esto habría que calificarlo además para ver mercado potencial con ingreso per cápita y dinámica de crecimiento en el ingreso per cápita. Y con esas variables uno tiene la idea de cuáles son los mercados potenciales que se van a mover. Los mercados grandes que tienen población y que consumen en forma unitaria poco. Ahí están las cosas donde tenemos que buscar mecanismos de acuerdos. Bien, y sobre esta base, no sé si usé mucho o poco tiempo, estoy llegando a las conclusiones. Una primera, que es como algo de lo cual no hablé, pero no resisto no decirlo, digamos, porque ustedes ya lo saben, pero es algo que de alguna manera justifica y subraya la relevancia que tiene este sector para el país. Primero que nada, es lo obvio, es lo que se llama la primera naturaleza. Tenemos unas intensas, unas enormes ventajas comparativas reveladas en el comercio que expresan fundamentos de las ventajas del país, que es la abundancia de recursos naturales aptos para la producción agroalimentaria y en particular la producción pecuaria. Ese es un dato. Pero el segundo dato es que tenemos una historia lechera relevante. Digo, estos 25 años no pasaron en vano, Uruguay hizo mucho en la lechería, hay mucho hecho hacia adentro en el sector lechero en el Uruguay. Digo, esta institución, entre otras cosas, es una representación de eso. Sin eso no hay lechería. Uno puede tener recursos naturales, pero no tiene lechería. La lechería requiere un entramado totalmente distinto, y Uruguay lo desarrolló, y esa posición hacia adentro es algo que uno tiene que realizar hoy en Uruguay en su inserción internacional. Son dos cosas que están de la mano. Si no, ese capital se va a erosionar, porque no tiene otro lugar en donde seguir desarrollándose o consolidar lo que hizo. El sector lechero, además, es un sector que tiene fuertes encadenamientos en la economía, es decir, es un revolvedor de actividad económica hacia adelante y hacia atrás. Es un creador de empleo, de valor agregado y valor bruto de producción por todas las cosas que demanda en términos de insumos y todas las cosas que puede permitir desarrollar en términos de producto. Y ni que hablar sobre un tema que a veces dejamos de hablar mucho, que tiene que ver con el desarrollo agrícola, con lo que está atrás de la economía y de los sectores, y esto ustedes
como productores lecheros lo saben bien. Quiere decir que es importante lo que Uruguay tiene para hacer en materia de lechería y creo que mucho de lo que tiene para hacer no se va a consolidar si no aborda el tema del mercado internacional y la inserción internacional del sector. Y para eso tiene que saber en dónde está, cómo es ese mercado internacional en el cual tiene que mejorar su acceso y su seguridad. Y bueno, repetir lo que ya dije, es un mercado internacional muy protegido y no coordinado, hay alta protección, se comercia una proporción pequeña de la producción, hay pocos productores especializados y competitivos, y Uruguay es uno de ellos. Se genera este fenómeno de volatilidad y política comercial que ya expliqué. Y lo que es evidente, la noticia del momento, no del momento, porque esto ya viene ocurriendo hace 10 años, pero que cada vez ocurre a mayor intensidad, es que las nuevas condiciones en el mercado internacional en los productos lácteos se están construyendo en los acuerdos comerciales preferenciales. La Organización Mundial del Comercio, que nosotros apostamos tanto al multilateralismo como un mecanismo de arreglar las condiciones de liberalización del mercado agrícola, hoy es absolutamente irrelevante. Y no accionar en materia de acuerdos comerciales preferenciales es no apelar al instrumento con el cual los países exportadores están utilizando para poder exportar. Entonces, conclusión, y con esto termino. Acceso y diversificación, así le puse. Somos un país pequeño que se hace grande. Es decir, somos pequeños, pero ya les di ciertas señales de nuestra pequeñez que de todas maneras nos ubican en una cola importante de exportadores del sector. Pocos países en el mundo importan lácteos más del total de lo que producen lácteos. No ocurre en casi ningún otro mercado. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, tenemos que tratar de diluir un poco eso, tenemos que diversificar productos, mercados, no podemos jugar a la estrategia de la concentración, es una estrategia terriblemente riesgosa, y mejorar acceso. Mejorar acceso implica tener acuerdos. En lo que refiere a lo preferencial regional, hay una noticia que los tenemos que poner claros. La región no alcanza. No solamente por las circunstancias que han vivido Brasil y Venezuela y que están viviendo en este contexto, donde esto es especialmente, particularmente cierto para estos años, pero la región no alcanza. Uruguay no puede jugar su inserción internacional únicamente a los mercados del Mercosur. Entre otras cosas porque la calidad del acuerdo es mala y no hay signos de que va a mejorar hacia futuro. Si nosotros tuviéramos la certeza de que estamos en un mercado integrado, de ese mercado de los 250 o 300 millones de habitantes con libre circulación de bienes, de personas y de empresas y capital, y generamos ese mercado común y en ese mundo Alicia del País de la Maravilla vivimos, entonces sí, eventualmente podría ser Uruguay la cuenca lechera productora del consumo de los brasileños y los venezolanos. Pero ese mundo no existe ni va a existir en la próxima década. Entonces eso lo tenemos que registrar y establecer. ¿Son mercados importantes? ¿Vamos a dejar de exportar a Brasil y Venezuela? ¿Son nuestros dos principales mercados? Sí que lo son, pero tenemos que buscar otros. Lo son hoy, lo van a hacer quizás en los próximos años, pero requerimos otros. Y otros a los cuales podamos acceder con acuerdos comerciales preferenciales. El acceso preferencial al resto de la ley sin libre comercio. Bueno, acá hay que volver de nuevo, es trabajoso, los negociadores se quejan, es difícil negociar con México, pero hay de nuevo que volver a negociar. Y acá hay un tema importante, requiere un refuerzo de negociación, Alianza para el Pacífico. El acceso internacional a la lechería no se resuelve en la lechería. Uruguay no puede conseguir compromiso y certidumbre de acceso en lechería solamente buscando acuerdos para la lechería. Tiene que buscar acuerdos integrales, globales, en donde entrega y recibe cosas. Y las que entrega se compromete a que las entrega y las que recibe el otro se compromete a que las da. Es eso lo que genera certidumbre y reglas conocidas en los mercados y en los acuerdos comerciales que funcionan. Y esto es relevante, por algo que digo por ahí, ¿no? El comercio administrado no es la solución, porque en el Uruguay es siempre lo que pasa, ¿no? Tenemos los casos de Venezuela y Cuba recientemente, en el mercado regional, en los mercados extrarregionales empezamos a hablar de Angola. Esas cosas lo que hacen es resolver una coyuntura, un año, una determinada cantidad que conseguimos y vendemos un negocio, pero no generan condiciones permanentes y estables de seguridad, de inserción internacional y de acceso. Y si no generan eso, no generan otro montón de cosas que tienen que generar, sobre la cual voy a terminar la presentación. Es decir, que la región no alcanza. Hay que perfeccionar y seguir al aburrido proceso de volver a negociar con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Chile no es necesario, y con México. Hay que perfeccionar lo que tenemos, ¿sí?
Y como dije, el tema no se resuelve solo en la lechería, requerimos acuerdos amplios. La lechería se resuelve en acuerdos globales. Si tuviera que destacar algo de acá, diría, tenemos que tener una México obsesión. Hay que prestarle e incluso buscar otros, porque los acuerdos comerciales no son solo acuerdos comerciales, son acuerdos comerciales de relaciones internacionales, hay que hacer mucho para abrir acuerdos. Comercio administrado no es la solución. Acceso preferente a esta región. No hay. Esto no hay mucho que decir. No tenemos. Esto es grave. Es muy grave. Ahora estamos hablando del acuerdo con China. Ahora, en el 2016 se nos ocurrió. Muy bien. Eso es imprescindible. Ese o cualquier otro. Porque hay muchas Chinas en el mundo. Hay muchos países. Está Indonesia. Hay muchos países grandes con bajos niveles de consumo y previsiones de crecimiento en el per cápita. Con alguno de esos tenemos que tener un acuerdo. Ya dije, rivales tienen acceso preferencial a mercados complementarios. El comercio administrado, de nuevo, no es la solución, solo resuelve coyunturas. En los diarios hoy, de nuevo, está el tema de Angola. Elegir nuevos socios para hacer acuerdos que sean mercados grandes, mirar a Asia, mucha población y restricción de recursos y bajos niveles de consumo per cápita, buscar los mercados estrella. Y con esto termino y no los aburro más. A ver. El tema es un tema de acceso. Le di mucha irrelevancia al tema de... Estoy en tiempo, casi una hora. Al tema de acceso, a mejorar las condiciones, a tener seguridad, a poder entrar lo más cerca posible al libre comercio. Pero eso es lo que define, el conjunto de acuerdos, define el tamaño del mercado. Y el tamaño del mercado define las condiciones de la internacionalización de la producción del país. La inserción internacional hoy, cada vez más, es una rueda entre acceso al mercado e internacionalización de la producción. El acceso al mercado genera condiciones para la internacionalización de la internacionalización de la producción genera mejoras en el acceso. Si uno quiere hacer un acuerdo con un país grande, tiene que tener algún tipo de sociedad con los productores relevantes de ese país al cual se quiere establecer. Tiene que aceptar, tiene que tener inversión extranjera directa activa y recibir inversión extranjera directa pasiva. Tiene que buscar mecanismos de internacionalización. Eso es lo que termina de atar, cerrar y hacer seguro el comercio. El acceso al mercado puede ser el primer paso. A veces es el segundo, porque este es un tema circular. Internacionalización, acceso, acceso, internacionalización. Hay que ver dónde está la dinámica, pero no es solamente bajar aranceles, es bajar aranceles e internacionalizar la producción. Uruguay vivió, y este es un tema relevante, un periodo de cierta internacionalización de la producción que no dejó un buen saldo en el periodo reciente. Este es un tópico, no voy a estudiarlo ni a hablar sobre él, pero es un tópico sobre el cual debemos reflexionar qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, qué ocurrió con los que vinieron y se fueron. ¿Por qué los que vinieron y se fueron no nos abrieron mercado de los lugares en donde vinieron? ¿No? Porque estos procesos de internacionalización de la producción agroalimentaria, que es un fenómeno a escala de la economía global, Uruguay lo vivió en otros mercados. Y en otros mercados sí que le resolvió y sí que funcionó. Por lo menos funcionó en relación a algunos mercados con los que estaba preocupado en atar el acceso. Entonces, analizar el tema del acceso, mejorar los acuerdos comerciales, buscar nuevos países con los que hacer acuerdos, es el comienzo de un nuevo proceso que necesariamente tiene que tener a la inversión extranjera directa, pasiva y activa. Es decir, cuando hablamos de inversión extranjera, no solamente tenemos que pensar en lo que recibimos, sino en lo que emitimos. Porque cuando uno se convierte en un productor relevante en un mercado, tiene que estar en el mercado, en ese mercado. Obviamente es un tema muy distinto del que hablé hoy, pero que está directamente vinculado al tema de cambiar la modalidad de inserción internacional de la lechería en Uruguay. Y si todo eso se da otro proceso que es absolutamente necesario, que es la diversificación de mercados y productos, de la cual dije es el saldo que nos deja el periodo de crecimiento reciente de expansión del sector lácteo. Bueno, muchas gracias y disculpen la lata.